Bueno, atención con esta noticia porque el Servicio Penitenciario Federal confeccionó una lista con 1.110 presos. Se la presentó esta lista al Ministerio de Justicia para que estos presos puedan tener algún tipo de beneficio judicial. A ver, prisión domiciliaria, tobillera electrónica, libertad condicional. Bueno, estos presos no solo la integran presos comunes, sino también represores. Pero vamos a abrir el tema, si te parece, Avi, sí, y vamos a presentar a Julia Márquez, que es jueza de ejecución penal de Quilmes. Gracias, doctora. Bienvenida. Y el doctor José Luis Ferrari, abogado penalista. A ver, doctora, comenzamos con usted. El problema en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y a nivel federal, tiene que ver con la sobrepoblación en las cárceles. Es cierto, esta es una problemática que desde que yo ingresé al sistema existe. El problema es que nunca se ha abordado con la complejidad que el tema requiere, porque existen nóminas, que esta no es nueva, o sea, yo desde que recuerdo aparecen estos listados con personas que podrían estar en condiciones de acceder a algún tipo de medida liberatoria. Ahora, que exista esta nómina no quiere decir que esto sea de manera automática y que el juez resuelva esto, porque uno va a considerar conforme a lo que remite el servicio penitenciario, pero también con el contenido de la causa y quién es la persona, uno tiene una información un poco más amplia. Lo cierto es que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, la última cárcel se inauguró en el año 2009. Si alguien cree que desde el año 2009 al 2018 ha disminuido el índice delictivo, y está viviendo en otro país y no en el nuestro. Entonces, ¿qué pasa? No se han tomado debidamente las acciones políticas necesarias a los efectos de construir los lugares de alojamientos adecuados, ni las medidas preventivas ni postpenitenciarias tampoco, porque el Patronato de Liberados, que podría ser la institución que aminore el ingreso dentro del ámbito del servicio penitenciario, no funciona. Entonces, seguimos sumando gente al sistema, pero no se los puede tampoco liberar así abiertamente, porque dentro del sistema tampoco ahora, doctora, se efectúa un tratamiento adecuado. El martes en el Palacio de Justicia, Lorenzetti fue muy claro y dijo que una de las grandes tragedias de la Argentina es la delincuencia juvenil. Él dice, habría que abrir escuelas dentro de las cárceles, pero de distintas edades. Él propone esto, ¿no? En verdad, nosotros tenemos que primero optimizar lo que tenemos. Dentro de las unidades hay escuelas, pero yo te voy a dar un ejemplo concreto que es una batalla que sostengo hace años ya. En la unidad 24 funciona una escuela que tiene nombrada 12 docentes, de los cuales vos vas y yo los invito a que recorran, y muchos días en clases hay 2 alumnos cuando vos tenés una población de 1.500 internos cuyo el 80% por lo menos no terminó la escuela general básica. ¿Porque no es obligatoria? Porque no es obligatorio, pero ellos, si vos les decís querés ir a la escuela, van a ir. El problema es, entonces empieza, uno, que no lo llevan, el otro, que el docente no viene, ¿sí? Que el docente llegó tarde, entonces tampoco los puedes juntar. O sea, tenés a los presos juntos, no están haciendo nada, es un problema de seguridad. Ahora, los docentes también no tienen nadie que los controle, entonces han adoptado un mecanismo de que por ahí va uno una vez a la semana, un par de horitas, le da alguna tarea. No va todo el plantel que corresponde. No vas si un día vas a encontrar a los 12, avísame, por favor. Y esos 12 docentes, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen? O sea, ¿dan clases qué? ¿De primaria, de secundaria? ¿Les dan conocimientos? No, esta es la escuela primaria. La secundaria funciona afortunadamente un poco mejor. Porque también todo depende del directivo que esté a cargo. ¿De qué penal estamos hablando? Yo te estoy hablando unidad 24, unidad 42, que es una misma escuela con distintas sedes. Lo que se divide es por años, entonces por ahí tenés un docente encargado de el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Hay algunos que están intentando alfabetizar porque hay muchas personas que no saben nada, no saben leer ni escribir, y que a su vez les avergüenza mucho ingresar a la escuela por no saber. Entonces hay un
un trabajo muy arduo que hay que hacer dentro de las cárceles y nosotros no queremos, sino va a llegar un momento que nunca vamos a tener las cárceles suficientes porque se transforma en un mero depósito de personas donde las instituciones que debieran trabajar, yo siempre lo comparo con la terapia intensiva de un hospital, ¿sí? El que llega ahí ya es porque fracasó todo el resto. Sí, ya estamos en la situación más grave. Ahora, la gente que los recibe tienen que ser las personas más capacitadas para atender esta emergencia. Doctor Ferrari, el que cae en un penal no tiene futuro. A ver. Depende del proyecto de vida que tenga, porque cae. La doctora te hace una descripción del fuero provincial. Esta lista es del Servicio Penitenciario Federal. Y la noticia está presentada y es como que me suena a una operación fabulosa. ¿Por qué? Porque te dice, se encuentran los represores. A ver, son procesados, algunos condenados, personas que accedieron a la posibilidad de que le da la ley, y la ley no hace ninguna distinción entre uno y otro, es admisible el beneficio, por ejemplo, por cuestiones de cumplimiento de pena, por edad, en la mayoría de los casos de crímenes de lesa humanidad. La ley es perfectamente clara y si, a ver, tienen condiciones de salud muy precarias. La doctora te explicó lo que es la alfabetización, yo te puedo explicar lo que es la atención médica. El ex general Videla se murió por falta de atención médica en una cárcel federal. ¿Esto suena mal? Bueno, escúchenme, porque vos lo nombraste recién al oportuno del presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, que es fabuloso. ¿Viste? El hombre ahora dice, asola la inseguridad. Lorenzetti no te viste todos estos años porque entonces te hiciste el bobo, mirate para otro lado. Pero bueno, son estas cuestiones que, bueno, se alinea con el poder. Me parece que la radiografía es la misma en capital y en provincia. Falta de recursos, falta de idoneidad, falta de compromiso. El preso que va a estudiar, tenés dos posibilidades. O va a estudiar porque quiere acceder a la ley de estímulo educativo que le descuenta meses de detención, o bien se quiere capacitar para tener una vida diferente. ¿Viste? Vos caes por cualquier razón. Hay un montonazo de presos también que además se escolarizan de manera universitaria dentro de la cárcel. Que se reciben muchos de ellos de abogados. ¿Y sabes cuántos desfilan por televisión? Varios. Muchos, exactamente. Muchos, sí, seguro. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que se deja, por estos beneficios, si se quiere, entre comillas, en libertad condicional a gente que a las pocas horas de estar cumpliendo ese beneficio, de estar viviendo ese beneficio de libertad condicional, mata o viola. Reincide. Exactamente. Entonces, ¿qué seguridad tenemos sobre esa nómina? Hay que separar, por eso te digo, hay personas, y acá tenés una jueza de ejecución que te dice, se hace un estudio previo, los informes que te da el servicio penitenciario, y vos lo tenés que tomar con pinza, porque los informes se compran, los informes se mejoran. A ver, me ha pasado como abogado ir a visitar un preso, y resulta que el preso tenía salida transitoria con un oficio trucho, que yo jamás la familia había gestionado algo a espaldas mías. Estas cosas pasan. Y nadie, lo saben, pero no sé yo que soy el abogado, ¿con quién lo vas a ver? Evidentemente habían negociado a espaldas mías con alguien del servicio penitenciario, salía transitorias con un oficio judicial falso. Doctora, yo quiero abordar otro tema que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. La mitad de los presos bonaerenses no tienen condena firme, son más de 20.000. Según un informe del Ministerio de Justicia. Sí, en verdad la provincia de Buenos Aires tiene más o menos 39.000 detenidos. Y es cierto, lo que pasa que ahí hay que efectuar una distinción en condena firme porque recurren a todas las instancias posibles. Entonces sí, por ahí tienen una condena ya de juicio oral, pero que tiene una vía recursiva en trámite. Entonces es cierto, y esto para mí no es la misma situación de aquel que directamente no tiene ningún tipo de condena que de aquel otro que está en espera del resultado de un recurso. Y este es un grave problema porque, así como le decimos al servicio penitenciario, no efectúa el tratamiento pertinente, si la persona está en prisión preventiva, si se la considera procesada, no se puede hacer nada porque la persona
persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y lo contrario se demuestra mediante una sentencia firme. Entonces, si una sentencia para adquirir firmeza demora un promedio de 7 años, de 10, y yo he tenido causas con 19 años, entonces ¿a quién le sirve esa justicia? La verdad que yo, y en este punto, tengo que decir al doctor Lorenzetti, y a todos los ministros de la Corte y a los jueces el ministro de Justicia. Bueno, no, pero está bien que el poder político tiene toda una carga de responsabilidad que lo tiene que hacer, pero nosotros tenemos que también poder sentarnos y tener una autocrítica de qué es lo que estamos haciendo con la justicia. Bueno, eso es lo que dijo Lorenzetti, ¿no? Tratar de que los jueces y las juezas estén más cerca de la gente, que por lo menos atiendan sus demandas sociales. ¿A usted le pareció bien el discurso de Lorenzetti? A mí me parece fantástico, y uno tiene que, acá parece que porque hemos pasado por la Facultad del Derecho perdimos el sentido común, y es el primero que tiene que primar, porque como vos decías, sí hay algunos que se reciben de abogados o títulos universitarios, lo que sea, pero una persona que comete abusos sexuales puede ser un astronauta, y la tendencia no es por la carencia de educación que va a cometer este tipo de hechos. Entonces uno tiene que saber cuáles son las conductas o qué factores conllevan a que una persona cometa tal o cual delito. Pero no podemos tratar todos, yo creo que de la misma forma, porque no es lo mismo robar una billetera que matar a una persona. Bueno, de hecho están pidiendo el jury a los jueces que dejaron en libertad al asesino de Nadia Arrieta, de esta joven de 31 años, en Hurlingham la semana pasada nada más. Y de hecho, este hombre tenía el beneficio de libertad condicional, entonces la condena se terminaba recién en octubre de 2019, lo mandaron a hacer unos estudios psiquiátricos, luego su defensa pide que ya está, se terminó, ya los cumplió, los pasó, se la otorga, bueno, bárbaro, y se va a la calle. Y cuando se va a la calle lo primero que hace es matar a una mujer. Cuando ya estaba preso justamente por abusar. ¿Y por qué delito? Exactamente. ¿Y por qué delito? Porque, a ver, difícilmente el delincuente sexual cambie. Bueno, pero no es problema de Argentina, es problema del mundo. Pero lo hemos hablado infinita cantidad de veces con vos. Sobre qué pasa con el abusador o con el violador. El sexópata es un enfermo. Bueno, mira, si se terminó la condena, y vos sabés que el hombre va a salir y va a volver a lo mismo. No es que el hombre... Entonces habría que tener un comportamiento tal cual como dice en Francia buscaron a la solución intermedia, los mandan a una clínica y los dejan en un depósito de gente, lo mismo, en definitiva. No, yo lo que creo es, no sé... Acá nosotros no hemos intentado un tratamiento específico, no todos los agresores sexuales tienen de base la misma patología, habría que diferenciar porque, por ejemplo, hay muchas causas de incesto, entonces ahí por ahí las conductas son otras, ¿no? No sería el caso de un violador serial, que ahí se juegan otras cuestiones que por ahí son más difíciles de erradicar. Digo, lo cierto es que no estamos haciendo nada, entonces si uno hace nada y la persona va a salir con lo mismo que entró o peor que con lo que entró. ¿Y es eficiente, entonces, doctora, el servicio penitenciario bonaerense? Me refiero a los propios efectivos, porque se escucha, y uno cuando va a hacer notas a la puerta de los penales porque está detenido algún exfuncionario, me ha pasado en el Seiza, que me dicen los familiares, no, los mismos integrantes del servicio penitenciario les dan los celulares a los presos. ¿Esto pasa? Usted me imagino que le debe llegar este comentario. La realidad del servicio penitenciario federal y el de la provincia es abismalmente distinto por una cuestión de recursos económicos, de personal y de relación personal, cantidad de población, que la verdad es como el ideal de todo agente penitenciario provincial, porque las condiciones en provincia, la verdad que son muchísimo peor, ¿sí? Para darte un ejemplo, no hace mucho yo estuve en una visita carcelaria en la unidad de San Nicolás, que tenía 900 presos ese día, un sábado de la mañana, y había 8 agentes a cargo, entre los cuales tenían 3 mujeres que eran las que hacían la requisa. Entonces imagínate vos cómo controlás una población carcelaria de 900 con 5 personas en el mejor de los casos. Y que además en muchos casos sostienen a presos que ya está en proceso de investigación, si bien no han sido condenados, pero sí están procesados en comisarías, por ejemplo. Bueno, por eso la doctora te dice, en el 2009, si creció el número de presos... ¿Cuál fue la última cárcel que...? 2009, en Provincia de Buenos Aires, 2009. En la 54...
la unidad 54 de Florencio Varela del año 2009. Y ya, en 2018 aumentó la población carcelaria y la provincia de Buenos Aires no es una excepción, por el contrario, es la regla general. Donde vos decís, hay que invertir fuertemente y bueno, eso significa más recursos. Más recursos, ¿sabés qué significa? Significa cobrar más impuestos. Y la gente cuando le cobran más impuestos te putean en arameo. Con lo cual es complicado. ¿Por qué nosotros tenemos que bancar un preso, te dice la gente? ¿Por qué tenemos que bancar un preso? Porque no hemos podido construir una sociedad más justa. Porque, viste, lo único que le da dignidad a una persona es trabajar y estudiar. Ambas cosas, afuera es complicado estudiar porque tenés que ayudar para llegar a fin de mes. Cada vez es más caro vivir en este país. Sí. Igual yo creo que todavía es más profundo. No se trata solo de eso, sino de que como sociedad rescatemos valores. ¿Sí? Porque no podemos... tiene que ver con la educación. Con la educación, pero la educación que es más profunda, o sea, recuperar valores, porque es cierto, históricamente hubo gente muy pobre, gente que no tenía trabajo, sin embargo, no salía a matar por un celular. Hoy nosotros instalamos eso. Entonces ahí hay un trabajo profundo. Bien. Pero lo cierto es que tenemos estas personas que hacen esto y no los podemos liberar así como así, sin hacer un trabajo dentro de la institución donde están. ¿Sí? Les agradecemos. Si tenés abuelas de 40 años, eso te está marcando que hay un conflicto social sin resolver. 3 generaciones. Y esa es tarea de estos muchachos que gobiernan. No me interesa el signo político que sea, porque si los progres también te dicen el mismo verso. Esto habla más lindo, nada más. O tiene mejores modales, si te gusta. Pero en definitiva, es tarea de los políticos. Los jueces juzgan, los abogados defendemos y los políticos son los que resuelven los problemas. José Luis, mira, cerramos con este dato y le agradecemos. El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires proyecta 2 nuevas unidades carcelarias para este año. Una en Campana y la otra en Loma de Zamora. Bien, gracias a los dos. Gracias.